Hello, my dear students. This is the topic for this week, regular verbs and irregular verbs. My name is Faber Chaverra and welcome. Okay, my friends, we are here today to discuss about regular verbs and irregular verbs. But first, I'm going to go forward to these slides. Okay, okay muchachos, vamos a ver el tema de esta lección que es verbos regulares e irregulares. ¿Sí? Ustedes en sus cuadernos ya tienen una consulta hecha sobre qué son los verbos regulares y qué son verbos irregulares. Por tal motivo, vamos a hacer la clase más resumida porque ustedes ya tienen la teoría. Yo simplemente les voy a explicar cada una de esas reglas de los verbos regulares y mostrarles la diferencia de los verbos regulares e irregulares. Listo. Entonces, por tal motivo me adelanté a esta diapositiva. Dice así, for or the past simple. Entonces, ¿qué es un verbo regular? What is a regular verb? Regular verbs are verbs that you had to add ed at the end in all persons. Son palabras, son verbos que ustedes les tienen que agregar ed a todas las personas, ed en la conjugación de todas las personas para formar el pasado. Esos son los verbos regulares, son los verbos que hay que agregarles ed al final para formar el pasado de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que dice el verbo talk, ¿sí? Y al final tiene una ed, dice taught, ¿sí? Esa ed final modifica el verbo en el significado que sin la ed talk significa hablar o conversar y taught significa hablé o conversé, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, el presente es sin ed y el pasado es con ed. Lo mismo vemos acá, play, jugar, played, jugué, en pasado, ¿sí? Ya la acción terminó. Cuando hablamos del pasado simple es porque la acción ya finalizó. Y pasamos aquí a este lado que dice irregular verbs. We had to study them as they had special forms in the past. ¿Qué son los verbos irregulares? Son verbos, pero es todo lo contrario a los verbos irregulares, a los verbos regulares. ¿Por qué? Porque a los verbos irregulares no les podemos agregar ed al final para formar el pasado. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen su propio pasado y la estructura cambia, ¿sí? Como podemos ver acá, miremos acá que el verbo acá que tenemos es eat, que significa comer, y para yo decir comí, ya cambia el verbo, ate, ¿sí? Entonces, el presente es eat, el pasado es ate. Lo mismo pasa acá, speak, hablar, spoke, hablé, ¿sí? Ese es el presente y ese es el pasado. El verbo have y had. Presente have y pasado had, ¿sí? Vea que ningún verbo irregular tiene ed al final, ¿sí? Cambia su forma totalmente, el pasado y el participio pasado. Si ustedes hicieron la consulta, pueden ver que el participio pasado es la terminación ado, ido de cada verbo. Y el pasado es cuando la acción ya finalizó. Entonces, devolvámonos por acá a estas reglas. Ustedes tienen en sus cuadernos unas reglas de los verbos regulares e irregulares. Entonces sería bueno que las sacaran, pongan todas sus notas ahí en donde esté para que puedan ir entendiendo la explicación de cada una.
que de pronto hicieron la consulta, pero hay muchas dudas. Entonces, en total son 5 reglas. Son 5 reglas que hay que tener en cuenta para formar el pasado de los verbos regulares. En resumidas cuentas, los verbos regulares es lo mismo que en español. Sí, son lo mismo que en español. Por ejemplo, un verbo en español, yo digo jugué, comí, jugué. En español yo digo comí, jugué, para formar el pasado, ¿cierto? ¿Sí? Estudié. Todos esos verbos y vea que tienen una terminación, ¿sí? Si yo voy a hacer el participio pasado de un verbo, ya es la terminación ado, ido de cada verbo en español. ¿Cuál sería el participio pasado de jugué? De jugar, jugado. ¿Cuál sería el participio pasado de comer? Comido. ¿Cuál sería el pasado participio de pintar? Pintado. Entonces ese participio es la terminación ado, ido. En cambio en inglés es formando la ed al final del verbo. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero también en español hay verbos irregulares, que ¿cuáles son? Por ejemplo, el verbo ver. Si usted puede conjugar el verbo, yo digo ver en presente, vi en pasado, y yo puedo decir la terminación ado, ido con este verbo, vido, no se puede. Entonces cambia la forma. El participio pasado del verbo ver en español sería visto, yo he visto. No cumple la regla de los demás verbos, que por ejemplo el participio pasado, la regla general es ado, ido de cada verbo, jugado, comido, dormido, estudiado, pero yo no puedo conjugar el verbo ver con esa regla. Entonces por eso son verbos irregulares, porque no cumplen las reglas de los otros verbos. Entonces, we have here 5 rules in these slides. Tenemos 5 reglas en esta presentación, en esta diapositiva. The first one is ending in E at D. So, la primera quiere decir que los verbos regulares que terminan en la letra, en la vocal E, ¿sí? En la vocal E, simplemente para formar el pasado le agregamos la letra D. Esa es la explicación. Como forma base a todos los verbos regulares se les agrega ed al final, a todos, ¿sí? Como forma base, pero hay ciertas reglas. Los verbos que no cumplen estas 5 reglas que tenemos acá es porque al final hay que agregarles una ed normal. ¿Listo? Pero si cumple una de esas reglas hay que seguir la instrucción, porque si no queda mal hecho. Entonces, todo verbo regular que termine en la vocal E, no le puedo colocar, Faber, es que usted dijo que se le agregara ed al final, sí, pero si termina en la vocal E, no le puedo colocar doble E y agregarle la D, no, simplemente le agrego la D como miramos aquí en los ejemplos, live and lived, stirred and stirred, ¿sí? Esa es la regla número 1. Verbos que terminan en E, simplemente le agregamos la letra D. ¿Listo? Ok. Los verbos que finalizan en la vocal y en vocal, que finalizan en vocal y tienen una Y, ¿sí? Entonces, los verbos que terminan en Y y antes de esa Y hay una vocal, ¿qué se hace? Se les agrega ed al final. Simplemente les agregamos ed al final. Miremos los ejemplos acá. Stayed termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. ¿Cuál vocal? La A. Entonces, como esa Y antes tiene una vocal, simplemente le agregamos ed al final. Ed al final. ¿Listo? Lo mismo con played. Termina en Y, pero antes hay una vocal. ¿Correcto? Entonces, simplemente esa clase de verbos
ustedes se los van a encontrar en los ejercicios que vamos a hacer en la plataforma. Ustedes van a encontrar muchos más ejemplos, más verbos. Ustedes tienen que seguir las reglas para poderlos conjugar en pasado correctamente. Entonces vuelvo y repito, I'm going to summarize the points, the main points of this lesson here. So, voy a resumir los puntos hasta acá para que quede claro. Entonces, los verbos que terminan en la vocal E, simplemente le agregamos D al final para formar el pasado. Y los verbos que terminan en Y y antes hay una vocal, cualquier vocal, no tiene que ser la A, cualquier vocal, ¿sí? Casualmente los ejemplos son con la vocal A, pero cualquier vocal, simplemente que termine en Y, les agregamos ed al final, pero que sean verbos regulares, porque hay verbos irregulares que también cumplen estas reglas, pero usted los tiene que saber diferenciar, ¿sí? En la plataforma yo les voy a anexar las listas de verbos regulares e irregulares para que ustedes lo tengan en cuenta, y es una forma de ir reconociendo los verbos. ¿Por qué? Porque estos verbos, la única forma que uno se los aprende es de memoria, estudiándolos de memoria, no hay más, no hay otro método. Podemos hacer muchos métodos dinámicos, pero el ejercicio que hay que hacer ahí es de memoria, ¿sí? Memorizarlos y a medida que uno los vaya trabajando, los va diferenciando si es regular o si no es irregular, o si es irregular. Ok, continuamos con la otra. Los verbos que finalizan en Y, ¿sí? Pero antes tienen una consonante. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. El verbo que termina en consonante más una Y, o sea, termina en Y y antes de la Y ya no hay una vocal, sino que hay una consonante, ¿sí? Esa regla, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer un cambio. Cambia la Y por I latina y le agregamos ed al final, ¿sí? Esa es la regla. No es igualita a la regla anterior, es diferente. Vea, ¿cuál es la diferencia? La regla anterior es que si el verbo termina en Y y antes tiene una vocal, ahí yo no puedo cambiar la Y, simplemente le agrego ed. Pero en esta otra es que el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Miremos aquí los ejemplos. Tried. ¿Qué significa tried? Intentar, ¿sí? Yo voy a decir, intenté 3 veces ayer. I tried 3 times yesterday, ¿sí? I tried 3 times yesterday. Lo intenté 3 veces ayer, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a formar el pasado de estos verbos, vean que terminan en Y y antes de la Y hay una R, ¿cierto? Casualmente tiene una R, pero normalmente, pues, la base que se deben de llevar es que termine en Y y antes de esa Y que tenga una consonante, cualquier consonante. ¿Qué es una consonante? Cualquier letra diferente a una vocal. ¿Listo? Entonces, tried, le cambio la Y, como ustedes lo pueden ver aquí en rojo, y le coloqué la I latina, ¿sí? La del sombrerito. Y luego le escribo ed al final. Y ahí queda el verbo en pasado, ¿sí? Siguiendo esta regla. Miremos aquí el otro, carry. Carry significa llevar. Carry significa llevar. Llevé, carried, carried. Ese es el pasado de ese verbo, ¿sí? Termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Entonces le cambio la Y por I latina y le agrego ed al final, ¿sí? Entonces hasta el momento llevamos 3 reglas, ¿sí? Espero que las estén comprendiendo. Para que puedan hacer las actividades de una manera satisfactoria. Vamos a ver la segunda. One syllable, single vowel and ending in single consonant. Double the final consonant and add ed at the end. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta regla? Ustedes ya la tienen ahí en español y todo. Quiere decir que los verbos que son de una sola sílaba, ¿sí?
de una sola sílaba, así corticos, que tengan consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Ese tipo de verbos, ese tipo de verbos, eh, ¿cómo hay que hacer ahí el pasado? Le duplicamos la última consonante que tenga y luego le agregamos ed al final, ¿sí? Ed al final. Entonces, como podemos ver acá, los verbos que tenemos es not, nad, and read, ¿sí? Vea que tienen consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Ese tipo de verbos son de una sola sílaba. Entonces, para formar el pasado, simplemente le duplicamos la última consonante. ¿Cuál es acá en este caso? La D. Entonces hay que duplicarla, hay que volverla a colocar. Y luego le agregamos ed al final. Nad, nad. ¿Sí? Cabecear. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos el verbo que sigue? Read. ¿Sí? Read significa madurar, ¿sí? Maduró, ya como lo hago, read tiene R-I-P, consonante, vocal, consonante. Lo duplicamos, ¿por qué? Porque solamente es de una sola sílaba. Entonces dice read significa maduro o madurar, ¿sí? Como verbo madurar. Y acá, ripped, le duplico la P y le agrego ed al final, queda ripped, ¿sí? Maduró, ¿sí? Ese rip es madurar, es cuando ya la fruta está muy madura, ya casi podrida. Ok. Espero que hayan entendido esta regla. Recuerden que son verbos de una sola sílaba a los que se les duplica, no a todos, a los que cumplen esta regla. Si no cumple esta regla, no le puede duplicar. Por ejemplo, que tuviera más consonantes o que tuviera más vocales, no se puede cumplir esa regla. Tiene que ser de este carácter, consonante, vocal, consonante. Listo, que en la mitad de las dos consonantes solamente quede la vocal. Esa es la característica para que se pueda duplicar. ¿Sí? Pero tenemos otro caso donde se puede duplicar la consonante. Miremoslo acá. Two syllable stress on second syllable and ending in single consonant. Double the final consonant and add ed. Ustedes también tienen esa regla. ¿Qué quiere decir esa regla? Dice, los verbos que son regulares, que sean de dos sílabas, y que el acento, porque en inglés no existen tildes, sino que existe el acento, y que el acento recaiga en la única vocal que tiene, ¿sí? Que tiene ahí, se duplica la última consonante y se le agrega ed al final. Eso es lo que dice esa regla. Entonces miremos aquí el ejemplo, commit, ¿sí? ¿Dónde va el acento? Yo no digo commit, sino commit, ¿sí? Cometer, commit, ¿sí? Vea que el acento es lo que está en verde, ahí lleva el acento, ¿sí? Como tiene es de dos sílabas, commit, es de dos sílabas, commit, ahí se dividen entre 12 sílabas y el acento recae en la última sílaba, entonces ahí se duplica la última consonante, que en este caso es la letra T, se duplica y se le agrega ed al final, ¿sí? Entonces dice committed, ¿sí? Committed. Ya en otro curso, ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer un curso donde yo les enseñe la clave para pronunciar la ed final, que hay unos tips, unas claves para pronunciarla, porque esa ed final no suena así completa.
¿sí? En algunos casos sí, como en este que es cuando termina en T el verbo, la E de final se pronuncia completa, committed, wanted. ¿Listo? Ok. Vamos a ver el otro ejemplo, dice prefer. Yo no pronuncio prefer, sino prefer. Prefer tiene el acento en la última sílaba y recae el acento en la última vocal. Entonces, ¿qué consonante termina ahí? La R. Entonces duplico la R y le agrego ED al final. ¿Sí? Esas serían las 5 reglas para formar el pasado de los verbos regulares. So, if you look at this graph, these rules you have in your notebooks. Si usted mira este gráfico, usted lo tiene en su cuaderno. Eso fue lo que usted tiene en su consulta y lo que yo le acabé de explicar. Espero pues que les haya aprendido o hayan entendido pues más cómo se hace el pasado de los verbos regulares. Entonces, en las actividades que van a estar publicadas en plataforma, es para que ustedes apliquen estas reglas, no se les olvide, es para que ustedes las apliquen, ¿sí? Trate de aplicarlas usted con la comprensión del tema, ¿sí? Porque si usted lo busca en internet, él le puede sacar el pasado, pero no estamos haciendo nada porque usted no está entendiendo. Y para el examen, para el parcial, para el final, este tema va a estar ahí incluido y todos los demás. Entonces, para el final, si usted lo hace de la forma fácil, que es llegar y buscar el verbo en internet, simplemente, ¿qué pasa en el examen? No va a tener tiempo de buscar los verbos en internet y por eso no le alcanza el tiempo. Mientras que si usted se graba y le coge la función a las reglas y aplica las reglas tal cual como está el verbo, sin necesidad de saber qué significa, sino que aplíquele las reglas a cada uno y usted las sabe aplicar, es una forma más fácil y más sencilla y así se lograría un aprendizaje para toda la vida, un aprendizaje como se dice en inglés, meaningful learning, un aprendizaje que usted nunca se le va a olvidar. Listo, entonces espero pues que realicemos el ejercicio de una manera consciente, eso es lo que me refiero yo. Bueno, pasemos acá. Miremos acá, entonces hay unos ejemplos, examples about activity. Entonces, vamos a mirar esta actividad como ejemplos. Yo les puedo colocar a ustedes los verbos así en base 4, la forma base en presente, y ustedes deberán colocarle el pasado a cada uno, ¿sí? Como yo se lo estoy mostrando acá. Miremos acá. Help significa ayudar. Entonces, como es un verbo regular, ¿qué le hago? Le agrego ed al final. Como regla, como dijimos anteriormente, como regla base, todos los verbos regulares llevan ed al final, ¿sí? Este verbo no cumple ninguna de esas reglas que acabamos de explicar. Entonces, por eso les agrego ed al final, ¿sí? Wash termina en SH, no cumple ninguna regla de las que explicamos anteriormente, entonces simplemente le agrego ed al final. Pero miremos este, live. Live sí cumple una regla. ¿Cuál? Los verbos que terminan en E. ¿Qué pasa? ¿Le agrego otra E y otra D? No, no puede quedar dos vocales juntas. Entonces simplemente le agregamos D al final como está acá. Miremos otro aquí, el mismo, de la misma regla, arrive. Arrive significa llegar. Entonces, ¿cómo formamos el pasado? Simplemente le agregamos D al final. Miremos acá, acá también se cumple otra regla, played. ¿Cuál se cumple? La que cuando el verbo termina en Y, precedido de una vocal, ¿sí? En este caso es la A. ¿Qué se le hace? Simplemente se le agrega ed al final. Acá no se le cambia la Y por I latina, no. ¿Por qué? Porque está precedido de una vocal. ¿Listo? Entonces, miremos acá el que sigue, enjoy. Enjoy cumple la misma regla del verbo anterior de play.
termina en Y, pero hay una vocal. ¿Qué pasa? ¿Se cambia? No se cambia la Y por I latina porque antes hay una vocal. Entonces simplemente le agrego ED al final. Vea que aquí yo no necesito saber qué es el significado de cada verbo. Yo simplemente le aplico la regla. ¿Sí? Enjoy. ¿Sí? Termina en Y, pero antes hay una vocal. Entonces simplemente le agrego ED al final. ¿Y qué significa enjoy? Significa disfrutar, enjoy. Eso es lo que yo quiero que ustedes estén haciendo en el momento. Enjoy the lesson, disfrutando la lección. Ok, miremos acá con este. Studied, studied, no les voy a decir, no necesitamos saber qué significa. Vamos a aplicarle la regla. Termina en Y, sí. ¿Hay una vocal? No. Entonces hay que hacer algún cambio. Está entre los verbos que terminan en Y y antes hay una consonante. ¿Qué pasa con esos verbos? Le cambio la Y por I latina y le agrego ED al final. ¿Sí? Yo no le puedo hacer a este simplemente la Y, no, como los dos verbos anteriores, no. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una vocal. ¿Sí? Miremos este otro, cried. Entonces, study significa estudiar. Cry. Cry, to cry, significa llorar. ¿Sí? Supongamos que no le sabemos el significado, pero simplemente le aplicamos la regla. ¿Sí? Termina en Y, ¿cierto que sí? Como termina en Y y antes hay una consonante, ahí está la letra R, ¿sí? Le agregamos, entonces le cambiamos la Y por I latina y le agregamos ED al final. Aquí se cambia, ¿por qué? Porque antes de la Y hay una consonante, ¿sí? Y en estos dos de play y enjoy no se cambia porque antes de la Y hay vocal. Y study y cry sí se cambia porque antes de la Y hay una consonante. ¿Qué es una consonante? Cualquier letra diferente a una vocal. ¿Sí? Entonces le cambiamos la Y por I latina y le agregamos ED al final. Miremos este otro. Stop. Stop. ¿Qué pasa acá con stop? Stop significa parar, detenerse. Tiene dos sílabas, dice stop. Stop. ¿Por qué? Porque en inglés la S suena solita. Es una letra aparte. Dice stop. Tiene dos sílabas y el acento recae en la vocal, en la O. Stop. Entonces le duplicamos la última consonante y le agregamos ED al final. Stop. ¿Sí? Stop. Listo. Entonces, vea que ahí en estos ejemplos que hemos analizado se van cumpliendo las reglas que explicamos anteriormente en las otras diapositivas. Miremos acá, try, que ya lo vimos en la diapositiva anterior en el ejemplo, le cambio la Y por I latina y le agrego ED porque termina en Y y antes hay una consonante. Miremos aquí este otro, map. Map significa trapear. Cumple una regla, sí. Consonante, vocal, consonante. Solamente tiene eso y es de una sola sílaba. ¿Qué pasa ahí? Simplemente le duplico la última consonante y le agrego ED al final. Lo mismo con nad, ¿sí? Le duplico la última consonante y le agrego ED al final. Could es un verbo normal que no cumple ninguna regla, entonces se le agrega ED al final. Trouble. El pasado de este verbo, trouble, ustedes lo pueden observar así, con ED al final, y en inglés americano se escribe con L, con una sola L, y en inglés americano, en inglés británico, se escribe con doble L. Yes, de cualquiera de las dos formas que usted lo puede utilizar está bien. Call es llamar, no cumple ninguna regla, entonces le agregamos ED. Lo mismo que work, que es trabajar, le agregamos ED porque no cumple ninguna regla. Smoke termina en la vocal E, simplemente le agrego la letra D al final porque ya tiene la vocal E. Y paint
es pintar, ¿sí? El programita del computador que más de uno de ustedes lo utiliza. Entonces ya no van a pronunciar paint, sino paint. Paint significa pintar y se hace el pasado agregándole ed al final y esa ed final se lee completa. Painted, pintado. ¿Listo? Entonces espero que hayan entendido aquí los ejemplos. Va que en estos ejemplos se observaron todas las reglas que se explicaron anteriormente. Ahora rápidamente vamos a ver estos ejemplos con oraciones. I admitted my mistake. Ustedes en la plataforma van a encontrar una actividad parecida a estos ejemplos, entonces por eso se las coloqué, para que puedan entender la actividad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es completar la oración con el verbo entre paréntesis en pasado, ¿sí? En pasado. Cambiar el verbo entre paréntesis en el espacio de la frase, pero en pasado, siguiendo las reglas que se explicaron en la lección. Eso es lo que tienen que hacer en los ejercicios que se les programe en plataforma. Entonces dice, hay, el verbo que está entre paréntesis de la primera es admit, ¿sí? Admit, ¿sí? No es admit, sino admit. Lleva el acento en la última consonante y es de 2 sílabas, ¿sí? En la última sílaba, perdón, y es de 2 sílabas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se duplica la última consonante y se le agrega ed. Dice, I admitted my mistake. Yo admití mi error. I admitted my mistake. Yo admití mi error. Ya lo admití en pasado. Dice la otra, we learned o learned. Este verbo hace parte del grupo de verbos regulares y irregulares. Hay un grupo de verbos, como varios verbos, que cumplen las dos funciones. Son regulares y también son irregulares. Ahí se los dejo. Listo, como verbo regular se le agrega ed, como verbo irregular no se le agrega ed, sino que termina en ted, ¿sí? Entonces dice así, ahí está. ¿Cuál es el verbo que está entre paréntesis? Learned, y pasa a ocupar el espacio de la oración para completarlo. Learned, learned. We learned a lot about it. Aprendimos mucho sobre eso, ¿sí? Ojo pues, vamos para la tercera. El verbo que hay entre paréntesis es cried. ¿Cómo vamos a completar la frase? Con ese mismo verbo, pero en pasado, siguiendo la regla. Termina en Y, ¿cierto que sí? Le cambio la Y por I latina y le agrego ed al final. When she heard it, she cried. Cuando ella lo escuchó, ella lloró. ¿Sí? Lloró, ya está en pasado. ¿Sí? Ok, vamos con la otra. They played the match on Friday. ¿Sí? El verbo que hay entre paréntesis pasa a completar la frase, pero en pasado. Played, como termina en Y, precedido de una consonante, simplemente le agrego ed al final. La otra que sigue, after 5 years in Medellín, we moved to a small village in Bogotá. Después de 5 años en Medellín, nos trasladamos o nos mudamos a un pequeño pueblo o vereda en Bogotá, ¿sí? Small village. Ok. Mire que termina en E, simplemente le agregué la D. They painted their houses last year. Ellos pintaron sus casas el año pasado, ¿sí? El verbo que hay entre paréntesis es paint, pasa a completar la frase con ed al final, painted, ¿sí? Y la última dice, I mopped my house last week. I mopped my house last week. El verbo que hay entre paréntesis es de una consonante, vocal consonante, ¿sí? En la mitad de las dos consonantes está la O, entonces duplico la última consonante y le agrego simplemente ed al final. Eso es, le quería mostrar esos ejemplos porque así van a ser los ejercicios en plataforma. Entonces espero que los hayan entendido muy bien y podamos proceder con los verbos irregulares. Ok,
Irregular verbs. ¿Cómo se forma el pasado de los verbos irregulares? Mire lo que dice acá. En el cuadrito morado dice, we had to study them as they had special form in the past. La única forma de estudiar los verbos irregulares es estudiándolos, aprendiéndolos de memoria para poderlos diferenciar, porque no hay no hay ninguna característica que diga que este verbo es regular y que este verbo es irregular. No, tenemos que estudiarlos para poderlos diferenciar. Con el ánimo, ¿cómo se estudian? Teniendo la lista de verbos que yo en plataforma se las voy a juntar. Les voy a juntar una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares. Ahí ustedes van a comparar cuál es regular y cuál es irregular y así mismo los empiezan a aprender. Es un proceso largo, obviamente, no los van a aprender de la noche a la mañana, pero ya el que se los quiera aprender empieza a estudiarlos de 5 en 5 por semana y así usted se los va aprendiendo y haciendo oraciones y escribiendo y utilizándolos. Eso es la única forma. Entonces, noten que ya les había explicado acá que los verbos irregulares no se les agrega ed al final, no cumplen ninguna regla, ellos mismos tienen su propio pasado, ¿sí? Que con el manejo de las listas nosotros y ustedes se los pueden ir memorizando. Entonces, para los verbos irregulares no hay reglas para formar el pasado. Ellos mismos tienen un pasado particular que hay que diferenciarlo y aprenderlos a utilizar. Miremos acá los ejemplos de verbos irregulares. Están con unas imágenes. Entonces dice, el primero es be. Notamos que hay tres acá. Está be, que es el presente, y was y were viene siendo el pasado. El be es el verbo to be, ¿sí? Be, was, were. Was y were es el pasado del verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, was significa estaba y were significa estaban para los plurales. Ok, vamos con el segundo que es by. Vea que by es un verbo irregular. Faber, pero entonces se le puede agregar ed porque vea que termina en y y antes hay una vocal, la vocal es u, entonces le agrego ed al final para formar el pasado. No, no se puede porque ese verbo es irregular. Sí cumple esa regla, pero no se puede porque ese verbo es irregular. Entonces, como es irregular, no se le puede agregar ed. ¿Cuál es el pasado? But. Este es el pasado que hay acá, el que hay acá al ladito, después del slash. Y se pronuncia but, que significa buy, comprar, y bought, compré. Entonces yo voy a decir, compré un carro nuevo ayer. I bought a new car yesterday. I bought a new car yesterday. ¿Sí? O I bought a big house last week. Compré una casa grande la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. No a los verbos, no a todos los verbos se les agrega ed al final porque hay verbos regulares e irregulares. Miremos el tercero. Become. Become significa convertirse o volverse, ¿sí? Mire la toguita ahí, ya él se volvió, ¿qué? Un profesional. He became a professional, ¿sí? Él se volvió un profesional. Lo mismo que muchos de ustedes van a hacer dentro de poco, que se van a graduar, ¿sí? Entonces se van a convertir en unos técnicos profesionales. You are going to become or you became a professional, technical professional. Ok, miremos con el cuarto, dice así, bite. Bite es morder, ¿sí? Bite, morder. Y el pasado es beat, beat. By beat, by beat. Vamos a hacer un recuento. Be, was, were, by, but, become, became, by, beat. Ok. El que sigue acá, el quinto, sería begin. Begin, según la gráfica, ¿cómo lo ven ustedes ahí? Begin es empezar o comenzar, ¿sí? Comenzar es begin. No se le puede agregar ed porque son irregulares. ¿Cuál es el pasado? Began.
began, began. Vamos con este, break, el séptimo. Break es quebrar y quebré en pasado sería broke, broke, break, broke. Bring, La mamá de la cartilita está aquí. bring, Claro que no tengo la usted. bring es llevar, traer. Bring es traer y el pasado sería brought, bring, brought. Entonces vean que estos verbos ninguno tiene ed al final, simplemente que ellos tienen su propio pasado. Ok, build, 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 según la frase, la gráfica es construir, construir. Y el pasado sería con T al final en vez de D. Build, build, construí. Yo construí un edificio hace muchos años. I built an edifice, or I built a building. I built a building many years ago. I built a building many years ago. I built a building many years ago. Entonces yo construí un edificio hace muchos años. Building es edificio. Ok. Sigamos con la que sigue, que sería la novena, la última de acá, la primera de la última fila, sería burned. Burn es quemar. Burned es quemar. Y burned es que me quemé o quemé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría ahí? I burned a leg, I burned my leg yesterday. ¿Sí? Me quemé un pie ayer. ¿Sí? O burn, me quemo todos los días. I burn myself every day. ¿Sí? Lo puedo hacer en presente. Siempre, si yo voy a realizar una oración en pasado, debo de especificar en qué tiempo ocurrió la acción. Ok, vamos a ver esta. La penúltima, la antepenúltima, la moradita de la última fila, dice catch. Catch significa agarrar, ¿sí? Agarrar. Y caught es agarré en pasado. Vea que no se le puede agregar L al final, simplemente tiene su propio pasado. Y dice aquí en la penúltima, choose, chose. Choose, chose. Escoger y escogí. O seleccioné y seleccionar o seleccioné. ¿Sí? Ok. Y el último es come, que es venir. Come, venir. Y el pasado sería came. Padre, entonces no le puedo agregar la D porque termina en E, entonces no le puedo agregar la D al final. No, porque es un verbo regular. Y los verbos regulares tienen su propio pasado. Came, come, came. ¿Sí? Esos son los ejemplos de verbos regulares. Hay muchos más y hay una lista muy larga, pero les quería mostrar pues como ese tipo de ejemplos. Espero pues que hayan entendido y que empiecen a diferenciar los verbos regulares de los irregulares. Miremos acá entonces estos otros, así rápidamente. Cost, bueno. Entonces, estos cost, could, hay unos grupos de verbos que los voy a mostrar ahorita, dentro de un momentico, que son grupos de verbos irregulares que no cambian su forma son los mismos en presente y el pasado. La única diferencia es la pronunciación, Se los voy a mostrar acá. Estos son los verbos regulares, ¿sí? Could, cut, do, did, draw, drew. Do es hacer, draw, dibujar, drink, drank,
es tomar, drank, tomé, beber, de beber, drive, conducir, drove, conduje o manejé, eat, comer, ate, comí, fall, caerse, y fell, me caí, ¿sí? Caí. Entonces miremos los grupos que le estábamos contando, los grupos irregulares que no cambian su forma para que lo tengan en cuenta en los ejercicios. No vayan a cometer estos errores si en los ejercicios ven estos verbos. Colocar el pasado es el mismo presente es lo mismo, simplemente que en algunos cambia su forma de pronunciación. Bet, 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 ¿sí? Apostar, aposté, apostado viene siendo el participio pasado. El participio pasado, la terminación ado, ido de cada verbo, ¿sí? Entonces miremos acá. El segundo, could, cut, cut. Mire que cambia la pronunciación. En presente se pronuncia como u, could, y en pasado y participio pasado se pronuncia como una o. Cut, cut, could, cut, cut. Miremos el tercero, que es read, que es leer. Este segundo, cut, significa cortar. Y read es leer. Y si lo voy a decir en pasado, lo digo como red. Red. La misma pronunciación del color rojo. Red. Voy a decir, me leí 2 libros el año pasado. I read 2 books last year. ¿Sí? I read 2 books last year. Y si yo digo, I read a book every year. I read a book every year. Yo leo un libro cada año. Vea que cambia la pronunciación y la expresión de tiempo también. Vamos a ver. Hit, hit. ¿Sí? Golpear, golpeé, y golpeé y golpeado. ¿Sí? Put, put, put. Put, put, put. Put, put, put. Presente, put, pasado, put. Participio pasado, put. Poner, puse y puesto. No ponido porque es un verbo irregular en español. No cumple esa forma. Entonces dice, yo he puesto. I have put. ¿Sí? Y let, dejar, let. ¿Sí? Let. Esa es los verbos irregulares que no cambian su forma de pasado ni participio pasado. Recuerden, solo cambia la pronunciación de algunos. Ok, muchachos, that's it for today. I hope that you have a great comprehension about this topic. Thanks for paying attention. Bye bye. See you soon.